Ok, jóvenes, vamos entonces a ver la clase que estaba pendiente para esta semana que habla sobre la histología del tejido nervioso. Bien, hasta este momento nosotros hemos hablado de varios tejidos, hemos hablado de los epitelios, hemos hablado del tejido conectivo, hemos hablado también del músculo y después hablamos de que si el hueso, el cartílago y el otro del que falta que hablemos es el tejido nervioso. Realmente cuando tú te vas a estudiar el tejido nervioso, pues cuando tú des tu curso de neuroanatomía, tú verás que ahí sale bastante la neurociencia, porque en verdad es en esa área donde se estudia bien este fenómeno del tejido nervioso, porque en verdad que hay un montón de cosas de hablar, un montón de otras cosas que entender desde el punto de vista fisiológico, funcional, biológico, etcétera. Por eso es que esto forma parte, reitero, más de ese territorio de la neurociencia como tal. Entonces, pues aquí simplemente veremos un abordaje práctico de las cosas básicas del punto de vista histológico y un poquito del punto de vista anatómico, porque como dice aquí en negrito, esto es súper complejo. Hasta este momento hemos visto que en el sistema nervioso, pues hemos conocido un poquito de las neuronas y también conocimos algo de las células de la glía. Cuando usted en su curso de fisiología y neuroanatomía va a entender o a conocer que estas neuronas lo que hacen es recibir información y generar una respuesta. O sea, es una cuestión que pues cuando tú te imaginas es difícil de comprender porque en verdad pues es simplemente convertir una señal eléctrica en una función como tal. Es una cuestión bien complicada. Por eso es que repito, en un curso como el mío que es estático, como la histología, esto no es tan fácil de explicar. Eso requiere pues verlo en fisiología, en neuroanatomía, que son cursos pues peso por peso más, me parece a mí, dinámicos. Pero bueno, yo quiero creer que esto te va a ser como una pequeña introducción para la que tú eventualmente afrontarás. Desde el punto de vista pues anatómico, tú tienes un sistema nervioso central, tu cerebro, tu cerebelo y tu médula espinal, y un sistema nervioso periférico con todos estos nervios periféricos, incluyendo las células ganglionares que nosotros mencionamos en algún momento del curso cuando hablamos de las características que nosotros vemos en los núcleos. Bien, también tenemos que, eventualmente, cuando tú des tu curso de fisiología, por ejemplo, cuando escuches esta clase y trate de prestar atención, en este momento tú te das cuenta que tú estás respirando. ¿Ok? No te das cuenta qué tanto respiras por minuto. En este momento, pues vas a comenzar a sentir las respiraciones, a percatarte de que estás respirando. Puedes, si quieres, respirar más lento, respirar más rápido, te vas a cansar, pero lo que sí es cierto es que tú no puedes dejar de respirar, tampoco puedes evitar que tu corazón lata constantemente, no puedes evitar que tus órganos viscerales trabajen. Todo eso es desde el punto de vista autonómico, eso se mueve solito, reacciona solito, te guste o no te guste. Repito, tú puedes pues estar anuente de que está ocurriendo, pero eso tú no lo controlas. Es un sistema nervioso que es autonómico, que genera un montón de respuestas que tú ni te das cuenta y siempre están ocurriendo prácticamente por default. Entonces, es un concepto importante, pues, que también se ve con más calma y con más detalle en el tema este de la fisiología. Entonces, si buscaste la última vez que te pregunté el tema este de los estos potenciales de acción y la despolarización, entenderás que tus neuronas son células que van a responder dependiendo de los gradientes iónicos. O sea, tienen un potencial de acción que cuando cambian esos gradientes iónicos, ellas responden y van a generar una acción. O sea, que son células que son excitables. Entonces, tu presión arterial, tu concentración de oxígeno, tu pH, tu glucosa, todos son elementos que se van regulando buscando esa ya conocida homeostasis, que recordemos que es un concepto que tú debes conocer de tu curso de biología. Todas esas variables se van a ir modificando dependiendo de los requerimientos de tu cuerpo. Por ejemplo, si tú estás sentado escuchando esta clase, tu presión arterial debe ser estable, tu frecuencia cardíaca debe ser baja, tu pH debe estar en equilibrio, los requerimientos de glucosa pues deben ser mínimos porque teóricamente estás en reposo. Pero si, por ejemplo, tú sales y comienzas a correr en la cinta costera de un extremo a otro, a mitad del camino,
tu presión arterial debe aumentar, tu frecuencia respiratoria y cardíaca también, porque tu cuerpo requiere más oxígeno, porque también requiere más sangre para poder llevarle irrigación adecuada y aporte sanguíneo adecuado a esos músculos esqueléticos que están en trabajo. En ese momento tus variables aumentan gracias a la influencia de tu sistema nervioso. Lo que es cierto también es que una vez que tú dejas de hacer ejercicio, esas variables regresan a lo normal en estado basal. Todas esas cosas las controla tu sistema nervioso. Así tú ni te das cuenta y esas cosas pues están ocurriendo, siendo un ejemplo bastante claro de esto cuando nosotros discutíamos esa respuesta fight or flight, de pelear o huir, donde ustedes reiterativamente me dicen que todos van a pelear. Pues si todos van a pelear, le voy a decir yo que muchos de ustedes pues no van a sobrevivir. A veces el que huye es el que sobrevive, mientras que el valiente y pelea pues es el que no sobrevive. Pero bueno, bien. Eso que es el que tengo. Bien, porque siempre que hace una correlación con el tema de la embriología, que pues ustedes son expertos, aficionados, fanáticos, cosa que me parece bien de la embriología, nuestro tejido nervioso se origina aquí, de este tubo neural que una vez fue ectodermo y eventualmente pues forma parte de esta otra lámina que se llama la cresta neural. Lógicamente esto es mucho más complicado de lo que lo estoy diciendo. Si tú quieres irte con más detalle, pues te recomiendo que esto, regreses a tu curso de embriología. Eventualmente esa cresta neural que forma aquí entonces todo este tubo neural primitivo da entonces origen a todo nuestro sistema nervioso central con sus neuronas, sus células de la glía y también a las células del sistema nervioso periférico. Importante también hasta este punto, cuando hablamos nosotros los melanocitos, son otra de las células que se originan de la cresta neural. Eso es un dato importante que volveremos a retomar cuando veamos la clase de la piel como tal. Bien, la neurona, la célula grandotota, bien enigmática, bien impactante, es la célula principal del sistema nervioso. Del punto de vista histológico, ya tiene un cuerpo que se llama el pericarión, tiene esta cola largotota que se llama el axón, tiene estas ramitas que emergen del pericarión que se llaman las dendritas. Ese montón de ramitas generan conexiones que conectan con otras neuronas de manera pues que todas están interconectadas. Las neuronas son grandototas. Mira, tú puedes medir hasta 150 micras, son células anormalmente grandes, que asumo pues que tú recordarás cuando las discutíamos en alguna otra clase anterior, como cuando hablamos de las neuronas de Purkinje, unas células anormalmente grandes, y ese tamaño colosal de ellas es una de las formas de reconocerlas al momento de ver las láminas histológicas, es una cosa anormal. Desde el punto de vista morfológico, hay varios tipos de neuronas, las multipolares, acá se ve mejor, ¿ven? Multipolares, un axón, muchas dendritas, bipolares, un axón, una dendritas, estas que son unipolares y estas que son anaxónicas. Esto es para que te hagas una idea que hay varias, pero realmente pues en una HY pues este fenómeno tú no lo vas a ver así como tal, pero es para que sepas que hay distintos tipos, después te la leyendita, porque pues tienen distintos tipos de función ellas. Bien. Las neuronas también las puede dividir desde el punto de vista funcional. Yo nada más lo voy a mencionar así, por así decirlo, por encimita, porque realmente esto es más el terreno de la fisiología. Por ejemplo, tienes las neuronas que reciben estímulos, o sea, las neuronas aferentes o las neuronas sensoriales. También las neuronas motoras o las que entonces envían el impulso al órgano efector, que por ejemplo es un músculo esquelético. Una forma fácil de entender esto, pues un día que estás en tu casa sin nada que hacer, agarras la estufa, la enciendes, sale el fueguito, pones en la mano, ¿ok? Y vas a ver qué va a pasar. Vas a hacer una cosa que se llama el reflejo de retirada. ¡Pum! Quitas la mano una vez, porque lógicamente estás quemando. Cuando metes la mano en el fuego, tus terminaciones nerviosas en tus deditos captan ese daño que genera el fuego, o sea, tus nervios sensoriales lo captan, esa información va al cerebro, se capta que esto es algo peligroso y entonces automáticamente una neurona motora y va a inervar esos músculos para gatillar ese reflejo de retirada. Una forma fácil de entenderlo
Un poco peligrosa, pero bastante útil para entender cómo pues va a funcionar este asunto de neuronas que perciben estímulos y neuronas que dan órdenes a órganos efectores, como músculo esquelético, como glándulas, como el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es una médula espinal esquemáticamente. Ahorita vamos a ver, no sé si ahorita o la próxima clase la veremos con más detalle. Vamos a ver que anatómicamente hay una sustancia gris o materia gris y una sustancia blanca. Tiene diferencias tanto anatómicas como histológicas. Y vamos a ver que hacia la parte gris va a haber más que todo pericariones y hacia la parte blanca, la sustancia blanca, va a haber más que todo densidad de axones. Siguiente. Bien, esto es lo que nos toca hacer nosotros como parte de las autopsias, son las disecciones de los cerebros. Por lo general es raro que una muerte tenga que ver con el cerebro directamente. Bueno, una muerte que amerita una autopsia, porque por ejemplo, ponte que el paciente se murió secundario a un SB. Eso es demostrable clínicamente y por un CAT, un estudio de imagen. Por lo tanto, tú no requieres hacer una autopsia para demostrar que en el cerebro hay una zona de isquemia o de hemorragia. Yo creo que no, ¿no? O sea, no hace falta eso. Pero bueno, hacemos parte del cerebro, pues, porque nos gusta la ciencia, nos gusta demostrar, documentar, y en estos cortes, que lamentablemente no estoy ahí para preguntarles a ustedes, los son cortes coronales de un cerebro, ves que hay una parte que es más oscura, que es la sustancia gris, y una parte que es más clara, que es la sustancia blanca. Hacia el cerebro, perdón, la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central. Vamos a ver que la médula espinal, que aquí pues no hay médula espinal, aquí sí hay, el asunto es al revés. La sustancia blanca es periférica y la sustancia gris es central. Recuerda que en tu cerebro hay unas cavidades que están llenas de líquido cefalorraquídeo. Esos huecos que tú ves aquí, uno aquí, son los ventrículos laterales. Eso es una parte importante que tiene una histología bien particular. Más adelante la vamos a conocer. Pero bueno, para que sepa que estas imágenes son reales, no son cerebros de verdad. Bien, hablando un poquito del pericarión, que es el cuerpo de la neurona como tal, vamos a encontrar su núcleo, que es anormalmente grande, bucoeucromatina con un núcleo prominente, clásico núcleo activo en la transcripción de proteínas, en este caso también es activo en la síntesis y secreción de neurotransmisores, un núcleo enorme eucromático con nucleolo prominente. Eso es clásico de la neurona, ¿ves? Esto todo es el núcleo, perdón, esto todo es el pericarión y esto que parece un ojo, eso es el núcleo. ¿Ves? La cromatina clarita y el puntito en el centro, que es el nucleolo, o sea, el núcleo clásico de una neurona, ya sea una neurona, esto es una neurona cortical, de la corteza cerebral, pero todas prácticamente comparten esa característica del núcleo, esencialmente en términos generales. Bien, otra cosa importante de las neuronas es que el citoplasma suele ser bien basofílico cuando tú lo ves en una HIE. Todos esos grumos o esos, sí, grumos está bien dicho, ¿no? eh, basofílicos del citoplasma representan un montón de polirribosomas que están en el citoplasma de esa neurona, de ese pericarión. Y eso te corrobora todavía más que esto es una célula 100% especializada en la síntesis de proteína de todo tipo, para el citoesqueleto, para secreción, para ensamblar su estructura de su membrana plasmática, un montón de cosas. Todos estos grumos del citoplasma, que son bien basofílicos, reciben el nombre de sustancia cromatofílica o cuerpos de Nissl, como bien dice aquí, de que son más abundantes en las neuronas motoras. Son características morfológicas clásicas de nuestras neuronas. Bien, asumo que ya tú conoces esta imagen, creo que es repetida de alguna clase anterior, no importa, aplica perfectamente bien. Recuerda que el fondo del cerebro, que el sistema nervioso central, parece como si fuera tejido conectivo, bien laxo, pero no es así, es un tejido conectivo. Recuerda que ese es el neuropilo que está constituido por todo el montón de procesos fibrilares de todas esas células de la glía
y también de las neuronas. Es un tejido conectivo, eso es el neuropilo, pero que pues, desde el punto de vista de H&E, la morfología, parece que eso fuera pues neuropilo. Perdón, parece que fuera tejido conectivo con colágeno, pero no es así. ¿Ves la neurona grandotota? Es el pericarión, que es lo que se ya logra ver por la H&E, es el núcleo grandotote clásico con cromatina, con su núcleo prominente, y recordarás que estos grumitos, chocolatitos, son cuerpos residuales, mejor conocidos como gránulos de lipofuscina. Recuerda que eso no es algo patológico. Lo que te indica es que esa neurona es una célula, pues, que tiene, pues, ya bastante recorrido, una célula viejita que acumula bastante, pues, de estos granulitos en su citoplasma. Recordemos que en la neurona, el filamento intermedio que tú encuentras es el neurofilamento. Sobre todo eso se identifica al momento de evaluar el axón. Bien, si este es el pericarión, ves las ramitas que emergen de él. Son las dendritas, son el sitio donde se reciben las señales. O sea, una neurona está conectada con cualquier cantidad de miles de otros axones gracias a las dendritas. Mira, por ejemplo, aquí una neurona de Purkinje está conectada con 200.000 axones gracias a todo ese montón de dendritas. Bueno, es como el celular, ¿no? El celular tuyo que pues lo tendrás en la mano ahorita mismo, asumo yo, esto está conectado con millones de teléfonos de señales de todos lados. Imagínate que más o menos así funciona tu red neuronal. Funciona así, pues ojalá se usara para semejante fin, pero bueno, son los comentarios que a usted le fascina que yo haga, ¿no? Bien, también en tus neuronas tienes al final de las dendritas unas estructuras que se llaman las espinas dendríticas, estas DS, dendritic spines, que es donde en teoría ocurre entonces este fenómeno de la sinapsis, esa transmisión nerviosa entre neurona y neurona. Bien, y la colota larga, esta que emerge del pericarión, eso se llama el axón. ¿Okay? Por lo general, el axón es único, a diferencia de las dendritas, pueden ser bastante largos dependiendo del tipo de neurona que estemos estudiando. Y aquí, el citoplasma que lo rodea a él se llama el axoplasma y la membrana se la va a llamar axolema. No es como una regla de oro, pero bueno, es para que sepas que los términos pues pueden variar. Bien. Del pericarión, entonces, es el núcleo grandotote, las dendritas, y ves que cuando emerge el axón, hay como un triangulito aquí, una pirámide. Esa estructura se llama axon hillock o cono axónico. De ahí entonces emerge y se origina el axón. Esto está lleno de canales iónicos que van a decidir si un impulso nervioso se propaga o no. ¿Ok? Probablemente esto te sea difícil de entender ahorita, pues porque eso se ve con más detalle, reitero, en el curso de fisiología. Bien, el axón, como dije, suele ser único, no es tan ramificado como la dendrita, y bueno, él se puede conectar con otras neuronas o, por ejemplo, con una célula, una fibra muscular esquelética, por ejemplo, una fibra muscular lisa. Recuerda que ellos pues llevan señales a otros tejidos, una glándula también, ¿por qué no? Y para eso tú requieres un montón de canales iónicos, un montón de mitocondrias, un montón de ATP. Esto, esta es una estructura que conecta la neurona con otros tipos de células. Bien, en el axón es un sitio donde se transporta con bastante velocidad todas las moléculas, un sitio de transporte bien, bien activo. Entonces, aquí aplica mucho este concepto que nosotros vimos en algún momento del curso, donde hay un transporte anterógrado vía quinesina, o sea, del centro de la célula hacia la periferia, del pericarión hacia la periferia, gracias a la quinesina, y también hay transporte retrógrado vía dineina citoplasmática, o sea, de la periferia hacia el núcleo de la neurona. Lo importante es que todos estos mecanismos de transporte que son bien especializados en la neurona ocurren a una velocidad anormal. Esto ocurre rapidísimo. Esto es más eficiente que cualquier máquina que tú puedas imaginar. Yo siempre digo que el diseño de Dios es prácticamente perfecto. Por no decir perfecto, pues porque ¿qué soy yo para definir tal palabra como perfección? Pero esto es a otro nivel. Bien, vamos a hablar ahora sí de un contexto histológico, porque la glía sí, pues, da bastante que hablar. Vamos a tomar unos 2 minutos aquí, que sean 3 y ya sigo. Buscar más agua, una sed.
Sigamos entonces, Pablo, un poquito entonces de este tema de las células de la glía. Bien, como ya tú te puedes imaginar, pues, o no sé si lo dije anteriormente, el sistema nervioso está constituido por las células que son las neuronas, que son las que ofrecen la acción, o sea, que son la unidad funcional, y tienen que recibir soporte de una célula que le provee el microambiente adecuado para poder cumplir esa función. Esto puede ser análogo de lo que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, en cualquier epitelio. El epitelio que más te guste, imagínate que es el epitelio del colon, donde el órgano efector, mejor dicho, la célula efectora, es el epitelio cilíndrico con las microvellosidades y las caliciformes. Pero recuerda que ese epitelio necesita un tejido que le dé soporte, que va a estar constituido por la lámina propia, que va a ser tejido conectivo laxo, con sus vasos sanguíneos, con sus nervios, con sus leucocitos, etcétera. Que todas las células efectoras requieren una célula que le dé soporte. Y en el sistema nervioso que estamos estudiando nosotros, ahorita en esta clase, esa regla no va a ser de ninguna manera la excepción. Las neuronas que requieren un microambiente eléctrico, electroquímico, ideal para poder realizar todos esos potenciales de acción, todas esas sinapsis. Ese microambiente, ¿quién se lo va a proveer? Las células de la glía. Todas estas células chiquitas que tú ves en el fondo, todas son células de la glía y las más granototas son las neuronas. La glía se encarga, por así decirlo, como de cuidar la neurona, le da comida, le mantiene su gradiente iónico, le mantiene su microambiente metabólico y nutricional lo más óptimo posible para que las neuronitas puedan realizar adecuadamente su función. Al igual que las células anteriores que las neuronas, la glía también se origina de la cresta neural. Recuerda que el fondo eso no es tejido conectivo. Que el fondo aquí, que es el neuropilo, representa los procesos que salen del pericarión de las neuronas y también de todas estas células de la glía, que son varias, y vamos a ir conociendo nosotros a lo largo de esta clase. Bien, todo esto entonces es cerebro. Ves aquí entonces la neurona esta grandotota, repito, es una célula anormalmente grande, igual está acá, y ves todas las células chiquitas en el fondo. Esas son células de la glía. ¿Ok? Ves el fondo que es rosado, que es un fondo como si fuera como, como pelitos, así como pelitos finitos, que repito, recuerdan al tejido conectivo laxo que nosotros repasamos algún momento. Recuerda, eso es un tejido conectivo laxo. Eso es el neuropilo que está representado, perdón, por el montón de procesos que emergen de las neuronas y de estas células de la glía. En el pasado, supuestamente en la Universidad Nacional, había una tinción muy codiciada, un cerebro, una tinción con oro que permitía ver los procesos de esas neuronas. Pues yo nunca he visto esa tinción, me la han contado que existe. Repito, es muy así, muy codiciada, muy celosamente guardada. Bueno, eso es anterior a mis tiempos. Yo tampoco soy tan viejo así. Ahora que todo esto ha sido reemplazado, tú sabes muy bien ya por la inmunistoquímica, ¿no? Que te permite ver con mucho más detalle todos esos procesos del sistema nervioso central. Repito, esto es más difícil de hacer, los reactivos son más difíciles de conseguir y pues es menos práctico, ¿no? La inmuno, pues peso por peso, es superior a una tinción clásica de histoquímica. Bien, vamos a ver en esta clase, en esta sección, varias células, que son los astrocitos, las células del epéndimo, los oligodendrocitos y también al final las células de la microglía. Son las celulitas que tú debes aprender en esta clase de hoy. El primero que vamos a repasar nosotros es el oligodendrocito, ¿ok? Son estas células que tú al verlas en el cerebro las ves como una célula con un núcleo chiquitito y clásicamente con un citoplasma claro que las rodea. Ciertos autores le dan a esa morfología del oligodendrocito, debo decir el oligo porque es más corto, dicen que parece como si fuera un huevo frito. No sé que aquí esta gente pues son bien imaginativos, creativos, habiendo tantas cosas que se parecen. Pero te das cuenta que para la bajada no solamente es morado y rosado, o sea, si tú te fijas bien,
puedes ver diferencias morfológicas que pues al principio parecen ser sutiles, pero con el tiempo, después de tanto ver, son bastante obvias. Entonces ve aquí el oligo, que pues parece un huevo frito. No es mentira, sí parece eso. Una célula chiquitita, con un núcleo pequeñito y un citoplasma claro que lo va a rodear en ese fondo de neuropilo. Bien, el oligodendrocito va a tener la función de producir la mielina de los axones del sistema nervioso central. La mielina creo que la vamos a discutir con más calma la próxima clase, pero para que te hagas una idea al momento de esta clase, la mielina es una envoltura de lípidos que permite que el impulso nervioso se transmita con mucha más velocidad. Ella aísla eléctricamente al axón y permite que el impulso sea mucho más rápido. Sin la mielina el impulso fuera lento, ¿no? O sea, nosotros requerimos aquí velocidad, milisegundos, prácticamente automáticos. Y esa función de producir mielina, y repito, en el sistema nervioso central, va a ser producida por nuestros amigos los oligodendrocitos. Importante. El oligo solo tú lo encuentras en el sistema nervioso central y él va a predominar hacia la sustancia blanca. De hecho, la sustancia blanca se ve entre comillas blanca, como dice acá, porque tiene una alta concentración de axones envueltos en su respectiva vaina de mielina. Recuerda que eso va a correlacionar con lo que se mencionó anteriormente con respecto a esta sustancia o materia blanca. Teóricamente esto fuera un axón y es aquí como un oligo extiende unas patitas que son los procesos citoplasmáticos y ves como esas patitas envuelven varias veces ese axón, ¿okay? Como si fuera así como un té que tú vas y envuelves ese axón. Yo estoy aquí haciendo la cosa con las manos y la cámara está apagada. Envuelven ese axón y entonces le dan bastantes vueltas, ¿okay? Eso es lo que genera entonces esa vaina con V de mielina, necesaria para esa transmisión nerviosa rápida, con velocidad. Nuevamente aquí con más poder, ves el clásico oligodendrocito, núcleo chiquitito, no que sé mucho de él, y el citoplasma claro que lo rodea. Repito, un me de que no, que esto parece un huevo frito, y que sí, parece un huevo frito, y me sirve, y está en el sistema nervioso central, en un fondo de neuropilo. Bien, similar al concepto este de los adipocitos, no es que el citoplasma sea claro como tal, sino que no lo vas a poder ver en tinciones de rutina, o sea, en la H&E. Si tú lo quisieras ver, pues, una pregunta con qué tinción lo pudieras ver, pues esa respuesta no te la tengo ahorita, tuvieras que investigarlo. ¿Con qué tinción yo pudiera ver bien a los oligodendrocitos? Teóricamente con un GFAP se pudieran ver bien, pero bueno, eso tendría que investigarlo yo, ¿no? Se me acaba de ocurrir esa duda en este momento. Yo creo que con H&E se ven así, ¿ok? Que es un citoplasma que no tiñe, producto pues de que en esta tinción pues no se va a teñir. Valga la redundancia. Bien, nuevamente acá, el fondo del neuropilo y ves las células estas con un núcleo chiquito, redondito, basofílico y un citoplasma no teñido claro que lo va a rodear. Clásicos oligodendrocitos. Por acá un vaso sanguíneo con un poquito de tejido conectivo que lo rodea. Eso es el tejido conectivo que nosotros encontramos en nuestro cerebro. Recuerda que todo ese fondo, eso es colágeno. No, eso no es colágeno. Eso es el famoso neuropilo que forma el fondo de nuestro sistema nervioso central. Ups. Bien, nuevamente acá para que te quede a ti con más, pues, más fijado, más fácil la vista. Montón de oligodendrocitos, probablemente esto no es normal, ya hay demasiados, pero bueno, sí se puede apreciar bien la morfología de ellos. La célula con un núcleo chiquitito y un citoplasma claro, no teñido, bastante, relativamente abundante, es característico de él en el sistema nervioso central, el clásico oligodendrocito. Bien, la célula que es más abundante de la glía es peso por peso el astrocitos. Astros de estrellas, células de citos, no células en forma de estrellas.
Se llama así porque pues el que lo descubrió vio que tenía un montón de procesos que se ramificaban de su citoplasma que le daban esa forma pues muy parecida a una estrella. Entonces esos procesos son ricos en un filamento intermedio que ya conocemos que se llama el GFAP, la proteína ácida fibrilar de la glía. Todo ese montón de procesos del astrocito conectan y forman una red compleja de sinapsis con otros astrocitos y también con nuestras neuronas. El astrocito, peso por peso, como dice acá, es la célula predominante de la glía. Tiene un montón de funciones del astrocito. Hay unos que son fibrosos y otros que son protoplasmáticos. Tienen varias funciones, varios tipos. Por ejemplo, el protoplasmático lo que hace es, pues, regular los impulsos nerviosos. Tienen bastantes funciones que creo que se discuten en esta clase o la siguiente, no me acuerdo. Vamos a ver. Bien, naturalmente, pues ya te imaginarás que esto es una tinción de GFAP. Ves aquí los astrocitos como tiñen, ves aquí como los procesos que emergen del citoplasma de él se ven mejor con esta tinción de GFAP y ves que sí tienen una forma más o menos similar que recuerda pues a una estrellita. Recordemos que esos procesos citoplasmáticos no se pueden ver adecuadamente en una HY cuando lo permite. Entonces tú lo puedes ver entonces con un inmuno, con el pasado, si tienes la plata y el recurso, lo puedes ver con una tinción esta de oro. Bien, ¿qué hace el astrocito? Regula la sinapsis gracias a los procesos citoplasmáticos de él. ¿Qué también hace él? Regula las concentraciones de iones para que la neurona tenga su gradiente electroquímico adecuado para su sinapsis. También ayuda al desarrollo de las neuronas. ¿Qué más hace el astrocito? Bueno, cuando tú des tu curso de, ya no se me dan los mocos, qué locura. Cuando tu curso de farmacología, tú vas a ver que hay medicamentos que no pueden llegar al cerebro, porque nuestro cerebro está herméticamente sellado, por así decirlo, por una barrera que se llama la barrera hematoencefálica, una barrera donde lo que viaja por la sangre, ciertas cosas nunca van a poder pasar a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es un sitio anatómicamente privilegiado. Parte de esos sellos o ese blindaje lo proveen también los astrocitos. Ellos extienden unas patitas que envuelven a los endotelios y literalmente los sellan para evitar que cosas que viajan por la sangre, como por ejemplo microorganismos, lleguen desde la sangre y entonces infecten a el tejido nervioso, que esa es la famosa barrera hematoencefálica. ¿Por qué lo dije en el contexto de farmacología? Porque hay medicamentos que pueden cruzar la barrera hematoencefálica, otros que no. Eso usted lo debe ver en su correspondiente curso. Mira, aquí se ve mejor, ¿no? Tienes aquí el astrocito en el GFAP, y se ve fabuloso, bien bonito. Es el soma de él, el cuerpo de él, ves los procesos que emergen del citoplasma de él, y ves unos que van a rodear este vaso sanguíneo lo van a rodear, son esos pies o patitas citoplasmáticas que rodean el vaso sanguíneo y forman parte pues de ese sistema de la barrera hematoencefálica. Es una barrera súper importante que sirve para proteger celosamente nuestro sistema nervioso central. Forma lo que se llama la glía limitans o membrana glial limitante, que mantiene aislado el ambiente del tejido nervioso como tal del resto del cuerpo, esa membrana glial limitante. O sea que lo que viene por la sangre no se va a comunicar con tu sistema nervioso central. Es un mecanismo de protección. Lo otro es que si por alguna razón tu cerebro sufre algún tipo de lesión, ponte que algún tipo de isquemia por X, Y o Z motivo, si el paciente sobrevive, el espacio de ese cerebro muerto va a ser reemplazado por una cicatriz astrocítica, se llama también una cicatriz astrocítica, un proceso también bien curioso. Y lógicamente, pues en general, el astrocito coordina varias funciones junto con las neuronas de nuestro cerebro. Alguna célula con muchas y diversas funciones. Bien, supuestamente es una tinción de oro. Yo la quería amarilla, pero se ve negra. Pero bueno, sirve para ver las patitas del astrocito, los procesos estos citoplasmáticos.
ves que yo soy más fanático del GFAP. Esto es un GFAP, se ve aquí mucho mejor, con algo mucho mejor de contraste, más bonito por cierto. Y aquí pues en esta tensión esta de Ortega Silver que nunca la he visto, ves aquí cómo pues los procesos de él rodean a este vaso sanguíneo en el contexto ese de la barrera hematoencefálica y la glía limitante o glía limitans. Ve aquí en toda su gloria un astrocito, ¿ok? El centro de él y es el montón de procesos que emergen de su citoplasma. Esos entonces son esos procesos fibrosos que eventualmente constituyen ese así mencionado neuropilo. Bien, la otra célula intrigante que vamos nosotros a estudiar en esta clase se llaman las células del epéndimo o a veces también le llaman a esas células ependimarias. No me gusta a mí la palabra ependimaria porque es más larga. Así que yo simplemente le llamo a estas células del epéndimo. Bien, esta es una célula que provoca algo de confusión, porque como lo verás por acá, parece un epitelio. De hecho, parece un epitelio cúbico acilíndrico. No contento con eso, tienen hasta veces microvellosidades o estructuras parecidas a cilios. ¿Dónde te encuentras el epéndimo? En las cavidades del sistema nervioso central. Recuerden la fibra anterior del cerebro, los huecos esos, los ventrículos y el canal medular central, eso va a estar revestido de células del epéndimo, porque en esos sitios va a haber líquido cefalorraquídeo que tiene que producirse o reabsorberse o movilizarse gracias a las células estas del epéndimo. Parecen morfológicamente epitelio, tienen funciones muy similares al epitelio, pero por definición no tienen membrana basal, por lo tanto, eso no es epitelio, no es epiteliar. O sea que si yo te pregunto en un examen si esto es epitelio, de ninguna manera. Esto se llama las células del epéndimo, ¿ok? ¿Cómo las diferencias tú? Porque están en relación con un fondo de neuropilo. Recuerda que aquí tampoco, acá arriba, tampoco tú debes encontrar epitelio, así como tampoco encuentras en el sistema nervioso central, tampoco encuentras tejido conectivo. Tampoco debes de encontrar epitelio. Funciona más o menos en el mismo sentido. Pero es para que no se confundan de que esto es epitelio. No, eso es epéndimo. Bien, esto que está acá es una médula espinal y esto es sustancia gris. ¿Por qué yo lo sé? Porque aquí tenemos mucho pericarión. Recuerda que los pericariones están más densamente concentrados hacia la sustancia gris, mientras que la sustancia blanca, lo que nosotros vamos a encontrar son axones y mielinas. Todo este montón de células que tú ves aquí, todo eso es pericarión propio de una sustancia gris. Y este huequito central que parece epitelio cúbico simple, esto es el canal medular central. Esto es una médula espinal. Este es el canal medular, por aquí corre líquido cefalorraquídeo y eso es una cavidad que va a estar revestida entonces por células del epéndimo. Entonces, por lo tanto, eso que estamos viendo nosotros en esta imagen, repito, eso es una médula espinal, si quieres ser más acucioso, en un corte, pues, de tipo axial o transversal. Ves que es igualito un epitelio el condenado. ¿Ah? Hasta tiene cilios y todo, estructuras que parecen cilios y parecen células cúbicas, acilíndricas, clásicas epiteliales. Pero recuerda que no, eso es epéndimo, eso es glía, su origen embriológico y su fenotipo es totalmente distinto a lo que tú vas a encontrar en los ya estudiados epitelios. Nuevamente acá, esto es el canal central de la médula espinal, esto es epéndimo y el fondo que entonces lo va a rodear, eso es un fondo de neuropilo, clásico de el sistema nervioso central. Bien, y la última célula que nosotros vamos a repasar en esta sección de esta clase es la microglía. La microglía, pues, se deriva del monocito, por lo tanto son hijas de los monocitos, por lo tanto son hermanitas de los macrófagos. O sea que la microglía va a tener una función inmune importante en el sistema nervioso central. Ellas van entonces a remover microbios, regular eventos inflamatorios, destruir o remover sinapsis dañadas
van a ser los fagocitos de nuestro sistema nervioso central. La microglía porque son células peso por peso, bien chiquititas, si tú la comparas versus las células anteriormente discutidas. Bien, el sistema nervioso central es un sistema que es privilegiado, es protegido por encima de los otros sistemas porque pues, es más importante, pero también puede ser sitio de eventos patológicos, sobre todo eventos autoinmunes, como en esta esclerosis múltiple. Que en esta esclerosis múltiple hay eventos autoinmunes que afectan sobre todo los axones. Es el axón como está la vaina de mielina. Bueno, en este evento, la vaina de mielina va a ser destruida por la microglía y nuestros linfocitos T. Eso entonces va a disminuir la capacidad del sistema nervioso central de poder transmitir esos impulsos nerviosos. De forma general, porque esto habría mucho más que hablar, sinceramente. Bien, otra célula intrigante, esta vez que más que todo el sistema nervioso periférico, que también es de la glía, es la célula de Schwann. De Schwann con su nombre menos popular, que es el neurolemocito. La célula de Schwann es la contraparte del oligodendrocito. Siendo más específicos, esta tiene la función de generar la vaina de mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Son estas células alargaditas que parece como si fueran una forma wavy, como si fuera así como una forma ondulante. Vamos a verlas con más calma en la otra clase cuando hablemos de los nervios periféricos. La célula de Schwann sintetiza la mielina en estos nervios periféricos. Y bueno, esta que ya conocimos nosotros en un momento cuando hablábamos de las neuronas ganglionares. Recuerda que tú una neurona ganglionar, tú la encuentras en el sistema digestivo, por ejemplo, entre las capas de músculo liso, por ejemplo, del colon, del estómago, etcétera. Recuerda que estas son neuronas que van a regular, por ejemplo, la peristalsis. Neuronas ganglionares o células ganglionares, grandototas, enormes, ya las conocimos nosotros en algún momento del curso. Algunas tienen hasta pigmento lipofuscina. Entonces, ¿quién le provee en ese sitio, en el colon, quién le provee a esa neurona ganglionar el microambiente adecuado para que pueda realizar su función? Bueno, sus células de la glía, que en este sitio anatómico reciben el nombre de células satélites. Satélites porque pues rodean entonces a esa neurona ganglionar. Su función va a ser regular el microambiente electroquímico para que esta neuronota pueda entonces desempeñar su correspondiente función. Bien, ¿qué diferencia cuando doy la clase sin interrupciones, en paz, sin cuentos, sin cosas? No, no mentira, a mí me gusta la interacción con los estudiantes, aunque a veces sale de control. Pero no importa, eso es parte del curso y hace que esto sea divertido. Pero bueno, verás que es mucho más corta la clase cuando la doy yo solo aquí como si fuera un monólogo, pero la verdad es que es más aburrido, ¿no? Yo no cambio el salón de clases por nada. Pero bueno, es una reflexión mía personal. Eh, Cuando tengas chance de revisar la clase esta, pues una pregunta o dos comentarios, pues sabes que siempre son bienvenidos. Y bueno, voy a tratar de grabar la próxima clase mañana si puedo. Esa va a ser mi meta. Si no, pues lo antes posible. Será hasta entonces, muchachos. Pues chao, cuídense y que estén ustedes bien.